Hola, en este video vamos a hablar de unos resultados que se acaban de publicar en la revista Nature y son los resultados en los cuales participamos en nuestro grupo de investigación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Lo titulé El extraño caso del anillo de Quasar. Vamos a ver de qué se trata. Soy René Dufar, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en España, y les voy a contar todos estos nuevos resultados. Como ya todos sabemos, se han encontrado anillos en torno a otros objetos de nuestro sistema solar y en este caso, el nuevo caso de Quasar, es un transneptuniano, tiene una cierta particularidad que lo voy a explicar en el siguiente video y espero ser lo más claro posible. Los anillos de Chariclo fueron descubiertos en 2013, también con participación de nuestro grupo. Los anillos de Haumea, el primer transneptuniano con anillos, fueron descubiertos en 2017. Y ahora participamos nuevamente en el descubrimiento de los anillos de Quasar, que es otro transneptuniano. Recordemos cómo funciona esto de las ocultaciones para detectar los anillos. Cuando un cuerpo con su anillo pasa frente a una estrella, podemos ver una curva de luz característica. Aquí, cuando pasa el anillo, tiene una pequeña caída en la curva de luz. Luego, cuando el cuerpo principal lo oculta, tiene una caída muy grande. Y nuevamente, cuando el anillo, cuando está saliendo, oculta a la estrella, tiene una caída pequeñita a la salida de ese anillo. Para tener una idea del tamaño del sistema, tanto Chariclo como Haumea, que es un poquito más grande, todo el sistema del cuerpo y sus anillos entrarían en la división de Cassini en los anillos de Saturno, que es esto que estamos viendo aquí. Son muy pequeñitos y estos objetos están muy lejos, en torno a 40 unidades astronómicas para los transneptunianos. En el caso de Quasar, fueron detectados a 43 unidades astronómicas de distancia. ¿Por qué es extraño el anillo de Quasar? Todos los anillos están dentro del límite de Roche. Roche formuló esta teoría diciendo que si un satélite de una cierta densidad se acercaba mucho al planeta, se destruía por fuerzas de marea. Una simulación de lo que sería esa desintegración de las partículas es utilizando nuevamente los juguetes preferidos. Aquí tenemos lo que sería el cuerpo principal y cuando una partícula se acerca lo suficiente hasta llegar al límite de Roche, esta partícula se desintegraría y formaría todo un anillo de partículas mucho más pequeñas en torno al objeto principal. Si esas partículas, ya las del anillo, se alejan de ese cuerpo, se podrían reacumular y formar nuevamente un satélite, que es lo que se observa en los anillos de Saturno, por ejemplo. Cuando esa partícula se acerca al límite de Roche, se desintegraría por esa fuerza de marea y forma ese anillo que estaría dentro del límite de Roche. Sin embargo, cuando una partícula se aleja, se podría volver a reacumular en un satélite, como estamos mostrando en esta figura aquí. Esto no está pasando en Quasar y tenemos un anillo que está muy lejos de ese límite de Roche que le correspondería estar. Si te está interesando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y enviarle el link a todos tus conocidos. Esto es lo que se observa en Chariclo y en Haumea. Sus anillos están dentro del límite de Roche, como era de esperar, y como se encuentran prácticamente todos los anillos de nuestro sistema solar. E incluso están en lo que se llama una resonancia en la rotación del cuerpo principal. Cuando una partícula del anillo gira una vez en torno al cuerpo principal, el cuerpo principal gira 3 veces en torno a sí mismo. Una resonancia en la rotación. ¿Qué pasa con el anillo de Quasar? Bueno, con observaciones hechas por 3 diferentes telescopios,
el Gran Telescopio de Canarias, que tiene 10 metros de diámetro, el telescopio Keops, que tiene 32 centímetros, muchísimo más pequeño, pero sin embargo que está en órbita alrededor de la Tierra. Y un telescopio de 75 centímetros en Namibia fueron los que se usaron para detectar con ocultaciones el anillo de Quagga. Aquí tenemos la curva de luz observada por el Gran Telescopio de Canarias. Se puede ver claramente cómo se oculta el cuerpo principal y aquí donde está marcada las ocultaciones por los anillos en forma simétrica al ingreso y al egreso de la ocultación. Con el telescopio Keops, que está en órbita alrededor de la Tierra, se realizó esa predicción y el telescopio pasaba justo cuando la sombra atravesaba esta parte del planeta. Y se pudo detectar la ocultación del cuerpo principal y también la de los anillos aquí a su lado. Por otro lado, aficionados a la astronomía en Australia también detectaron estas ocultaciones con menos señal ruido, con menor claridad, pero sin duda ahí estaban los anillos. Aquí podemos ver en resumen todas las configuraciones de esas observaciones. Algunas solamente detectaron los anillos, mientras que otras detectaron los anillos y el cuerpo principal. En resumen, una visión de lo que sería este cuerpo Quagga con esos anillos está en esta magnífica animación que realizó nuestro compañero Madiedo, donde se puede ver una simulación de Quagga con esos anillos a gran distancia del objeto. También habría que aclarar que probablemente no estén completos, que tengan ciertos cambios de densidad. En algunos lugares de esos anillos serían menos densos que en otros lugares donde serían bastante más densos. Esto sucede también en los anillos de Neptuno. Entonces, ¿dónde está la rareza y el extraño caso de Quagga? Aquí lo podemos ver, tanto Chariclo como Haumea tienen los anillos dentro del límite de Roche y el caso de Quagga lo tiene muchísimo más lejos, pero eso sí, en la misma resonancia 1,3 de rotación con el objeto principal. ¿Cómo se explicaría todo esto? Simplemente se puede explicar con una diferencia en las densidades de las partículas y en la temperatura. Todo este trabajo se está procesando aún y habrá muchas más novedades en el futuro. Si te ha gustado toda esta información, suscríbete al canal. Muchas gracias.